Bueno, aquí estamos saludándoles a ustedes, hermanos, por medio de este ministerio Pasos de Esperanza, deseando que el Cristo resucitado en poder, en gracia, nos llene de todo su gran espíritu. Hemos venido hablando en estos últimos días acerca de bendiciones de la gracia, y dentro de las bendiciones de la gracia podemos mirar el poder de la gracia, y antes de ello haciéndonos una pregunta: ¿la seguridad de la esclavitud o los riesgos de la libertad? Esto es algo a tener en cuenta con mucho cuidado y poniéndole mucho oído a lo que es la libertad y lo que es la gracia del Señor que nos da la libertad. Cuenta la historia que en Estados Unidos el presidente Abraham Lincoln fue el quien dio la libertad a los esclavos, y eso fue regado en los 4 puntos cardinales de ese país, dado a conocer por los periódicos y los diferentes medios de comunicación. Pero años después usted le preguntaba a un esclavo negro del sur y él no sabía, solo sabía que un hombre llamado Abraham Lincoln había dado la libertad, pero no estaba gozando de ella. Qué tristeza que hoy nosotros todavía parece que estamos en esa misma situación. Yo trabajé personalmente cerca, durante más o menos unos 20 años, con presos en las cárceles, visitándolos. Y de igual manera, ahí hay muchos presos que le tienen más miedo a la salida que en algunos de ellos a la entrada. ¿Por qué razón? Porque, o podríamos decir, tanto miedo le tiene a la salida como el día que entró también. ¿Por qué? Porque en su conciencia ellos están seguros que no son capaces de manejar la libertad fuera de las 4 paredes, porque no son capaces de llevar el control de su vida y saben que van a caer porque van a hacer actos ilícitos. Pero nosotros podemos pensar y poner la confianza en el Señor durante la permanencia en Él. El llamado que Él nos ha hecho es a libertad. Y Pablo, el apóstol Pablo, da una claridad en la carta a los romanos. Es una declaración de nuestra libertad. Y ella describe todo lo que tiene que ver con nuestra liberación en Cristo Jesús. Eso nos lleva a mirar con mucho detenimiento esto. ¿Cuál es esa declaración de nuestra libertad? En el capítulo 3 del libro de los Romanos se presenta el caso para nuestra condena. ¿Qué pasa con ello? ¿Cuál es el veredicto? El veredicto fue que todos nosotros éramos culpables de todas las acusaciones. ¿Cuál era la sentencia? La sentencia era la muerte. El capítulo 3 toma este caso y lo presenta de la siguiente manera. Con toda claridad el apóstol Pablo nos enseña: somos esclavos porque todos estamos bajo el pecado. Esto lo dice el versículo 9 del capítulo 3. La condición, ¿cuál es la condición? No hay justo, ni usted ni nadie, ninguno de nosotros es justo, ninguno, ni aún uno solo. ¿Qué es lo que dice el versículo 10? No hay quien entienda, dice el versículo 11 de 3 de los Romanos. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 12. No podíamos llevar delante la presencia de Dios ningún logro que nos justificara a nosotros en dirección del bien, que valiera la pena. No importa todo lo que intentáramos hacer en las fuerzas nuestras o en nuestra carne para calmar nuestra conciencia que nos acusaba, y para calmar la ira de un Dios santo. Nada servía ante la presencia de un Dios que es absolutamente santo. Ninguna de nuestras obras valía la pena, porque estábamos ¿qué? Sin paz, sin pureza, sin esperanza, sin temor de Dios. Eso lo describe con toda claridad el versículo 13 al 20. No teníamos escape. No teníamos ningún escape, no sabíamos nada sobre libertad, no teníamos idea ni podíamos sobrevivir a esa condición. Entonces, ¿qué éramos? Éramos reos de muerte, condenados a la pérdida o a la perdición. Esto es lo que dice el apóstol
Pablo desde el versículo 21. Entonces, ¿qué describe la palabra en ese versículo y de ahí en adelante? Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justificado y el que justifica al que se da, al de la fe, que es Jesucristo. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluido? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Desde el momento que fuimos salvos por la gracia de Dios, luego de haber depositado nuestra fe en la persona de Jesucristo, algo dentro de nosotros se manifestó y las cosas que antes no entendíamos comenzamos a comprenderlas. Todo esto, ¿por qué? Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo derramada en nuestra vida. Que esa gracia, que esa dirección, que ese Espíritu sea cada vez más y más iluminando nuestras vidas para entender y poner en práctica toda esta libertad que en Cristo Jesús el Padre nos regaló. Dios les bendiga, Dios traiga paz en ustedes y en la vida de cada uno de nosotros.